saben que la resistencia vascular pulmonar el sistema de circulatorio pulmonar es un circuito de baja resistencia. ¿Cuánto es la presión en la arteria pulmonar? Y esa es fisiología básica. ¿Cuánto es el sístole y cuánto es la presión en una arteria pulmonar o en una persona sana? La presión de la arteria pulmonar, el sístole suele ser 20 a 25 y el diámetro de 5 por menos 20. ¿Cuánto será la media si el paciente tiene así? ¿Cuánto es la presión arterial media pulmonar? ¿Sabes acá? La media dos sistólicas, no, pero una sistólica a dos diastólicas, o sea 20. Dos diastólicas, ¿cuánto sería? 10. Entre 3, en un corazón sano, ¿cuánto es la presión de la arteria pulmonar? 10. Tú puedes subir a 12, 13, aproximarse a 15 o crecer 9 o 8. Pero hay patología cardíaca o pulmonar que va a trastocar el sistema circulatorio pulmonar, que suele ser de bajas resistencias, y cuando es la presión media de la pulmonar, media, no es la presión media, rebasa los 20 milímetros de mercurio, eso me hace el diagnóstico, me confirma el diagnóstico de que estoy en el dolor de hipertensión. O sea, por definición, ¿qué es hipertensión pulmonar? Cuando usted documenta a través de una arteria, puede impedir con el cardiovascular, pero el código estándar es hacer una cateterismo. Tiene un catéter en la subclavia auricular, avanzar en la catéter, medir la presión de la aurícula derecha. El punto derecho, avanzo por la arteria pulmonar, miro la presión de la arteria pulmonar. Si esa presión media me sale, no es igual a 20, ya tengo el diagnóstico de hipertensión. Esa es la definición. La presión pulmonar es un circuito de baja resistencia. Ahora, acá la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, acá están los pulmones, acá está la aurícula derecha, el ventrículo derecho, acá está la pulmonar, acá decimos que es 20,5 con corazón sano. ¿Por qué la resistencia vascular pulmonar se puede incrementar? Y acá están los capilares pulmonares que conforman las venas pulmonares. Y acá está la presión capilar pulmonar. Los capilares forman venas y esas venas, ¿dónde llega la vena pulmonar? Es un cuarto hacia la aurícula. Entonces, la resistencia vascular pulmonar se puede tratar porque hay enfermedad en cámaras izquierdas, o sea, cardiopatía que afecte cámaras izquierdas. Porque hay cardiopatías que afecten las cámaras izquierdas. Por ejemplo, la estenosis aórtica, una cardiopatía isquémica, normalmente acá la presión corporal en 125, la presión acá sobre 35, acá es 50. Eso es normal. Pero ¿qué sucede cuando hay patología de cámaras izquierdas? Esas presiones se van a incrementar. Si hay estenosis mitral, ya no va a ser 5 a 10, va a ser acá 20 a 25.
serie que no se sabe, ya no va a ser 120 con 5 acá, va a ser 160, 180 con 15. Esos 15 miércoles se permite cada nacional de ser 17 para que el miércoles pueda ingresar ese conducto en programa. Entonces, las patologías que afecten la cámara psiquiátrica, ya sea valvulopatía, o ya sea enfermedad miocárdica, o trastornamiento de la hemodinámica, eso va a repercutir en la aurícula izquierda, y la presión de 5 a 10 sube a 20, a 25, a 30. Eso se transmite con las venas pulmonares hacia los capilares pulmonares, y la presión capilar pulmonar va a ser 20, 25 por llegar hasta 30. Retrógradamente, esa resistencia vascular pulmonar llega baja, se hace alta. Y eso va a repercutir ¿dónde? En la arteria pulmonar. El ventrículo derecho va a bombear hacia una vasculatura que tiene resistencias sentimentales. Por lo tanto, a la larga, esto 20 con 5 ya no va a ser 20 con 5, va a ser 40 con 20, 60 con 30, 80 con 40. Hipertrofiando el ventrículo derecho, generando insuficiencia que de dilatación de la aurícula derecha, o sea, falla el ventrículo derecho. ¿Cuál es la principal causa de hipertensión pulmonar? Por lejos, lo más frecuente es que haya afectación de cámaras psiquiátricas. Patología de que esa es la causa lejos, la más frecuente y pero no es la causa única. Porque puede aparecer hipertensión pulmonar cuando mi parénquima pulmonar se enferma, el paciente hace fibrosis pulmonar, o es un pulmón crónico y hace fibrosis, o es una TBC, un tirón, que tiene años, décadas con enfermedad, empezando con el tema y otro, probablemente y acá la populación de metástasis, fibrosis, etc. Entonces, aparece el paciente acaba con neumopatía, o es un dinero de socavón ilegal que ya una silicosis pulmonar. ¿Cuál es la segunda causa? Que el paciente tenga neumopatía intensa. O sea, que la enfermedad sea del pulmón, no de cámaras izquierdas, sino sea primera causa, por lejos, cardiopatía izquierda. Segunda causa, neumopatía. Que haya enfermedad intrínseca pulmonar. Tercera causa, que haya tromboembolia pulmonar. O sea, el problema no sea el parénquima, sino hay trombos. Trombos que vienen de venas pépticas, de venas pulmonares, de venas porfírias, de venas cerebránicas, o trombos que se forman in situ porque el paciente tiene una coagulopatía, una displasia sanguínea. Entonces, el problema no es el parénquima, no son los aspectos. El problema es que el paciente hace trombos. Y esos trombos se movilizan. Los trombos pueden venir de las piernas, acaban ascienden por las cavas, o de venas pélvicas, ascienden por las cavas, progresan, llegan a la cámara derecha, siguen su trayecto y acaban enclavando algunas arterias o arteriolas pulmonares. Y eso que genera a la larga que la resistencia pulmonar se incremente, y esa es la tercera causa de hipertensión pulmonar. Por lo tanto, ¿cuál es el común denominador? Que la resistencia pulmonar se incrementa, la presión y la arteria se incrementa, eso repercute en el ventrículo derecho, generando ICC con signología y sintomatología de
Ahora, esas son las causas por lejos las más importantes. Hay causas misceláneas corporales. Las vías de hipertensión pulmonar clasifican en grupos de los grupos funcionales, grupo 3, grupo 4 y grupo 5. Grupos etiológicos. A los del grupo 1, ahí están hipertensiones pulmonares en el grupo 1 de las etiologías, las idiopáticas. ¿Cómo hacemos aquí? A ver. Esto lo podría decir. En el grupo 1, idiopáticos. Otra causa, grupo 1, drogas. Hay paras idiopáticas o primarias no se sabe qué causa, estudian todo para drogas, otras formas heredofamiliares, hereditarias, otra forma, HIV, otra cardiopatía congénita, ahí está sola del grupo 1, la del grupo 2, cardiopatía izquierda, o sea, afectación de la cámara izquierda. Grupo 3, neumopatías. Grupo 4, broncohemorias pulmonares. Y grupo 5, miscelánea. A veces hay causas raras o hay mixtura con comitancia de linfonoída de la cabeza, como el abatismo del coco. O hay procesos linfoproliferativos, enfermedad de depósito de linfógeno, causas raras. Y eso ya se agrupa en el grupo 5. Entonces, ¿cómo es el tratamiento? Dado que la sintomatología de falla del flujo. El tratamiento básicamente es identificar la causa subyacente. Tiene que tratar de izquierda, porque es el que nos indica que parece. Es el que nos dice óptica. Solución de la patología izquierda. Trate la neumonía. Lo que no es tratar, le doy un vaso de atador, le doy un vaso pulmonar de 40. La subyacente revierta la etiología de ese tratamiento. Porque esto es una consecuencia de patologías que son terapias. Porque pero hay un tratamiento, yo le digo que se te da sistemativo, tratamiento, no el corte de grasa. Esos tratamientos solo están estudiados, esos tratamientos solo están estudiados para el grupo 1, solamente para el grupo 1. Acá, en el grupo 1, allá hay que se da sildenafil pulso. A veces se puede dar este caso en carotistas como biología. Antagonista receptor de proteína como velocidad. Que son tratamientos vasodilatar la vasculatura pulmonar y no ir a la etiología, solo aplica mayoritariamente su iglesia cuando ellos tratan de hipertensión pulmonar y la etiología de viene del grupo. En todo caso, la iglesia no es relevante. Entonces, pasemos rápidamente las transparencias. Acá está la definición de la iglesia, donde básicamente definición, medir la presión de la arteria pulmonar, documentar la gente. ¿Qué más? Que hay una etiología donde la presión es más de 20, pero la presión impugna de menos de 15, cuando la presión de enclavamiento o impugna, o la presión capilar, son sinónimos, presión de enclavamiento, presión de impugna pulmonar, presión del capilar pulmonar.
es menos de 15 y la resistencia vascular por una actividad mínima de 2 unidades públicas. Es posible que la presión prenasal, o sea, la etiología está antes de llegar a los capilares. En cambio, cuando la hipertensión usted documenta más de 20 y la presión inmune esté elevada, o sea, la presión de enclavamiento del punto, la presión del capilar está elevada, a eso y la resistencia vascular está menos de 2 unidades, estos cálculos la etiología deviene de la medicación que está en la izquierda, porque por eso se llama hipertensión post-capilar. Está más allá de los capilares, de la etiología que viene que acá. Por eso se llama hipertensión post-capilar. O sea, cuando la cuña está alta o el enclavamiento está alto, la patología que viene de una medicación de ambas. Y a veces hay una combinación de ambas, ¿no? Afectación pulmonar, pero también hay afectación de la izquierda. Pasa, un tabaquista cree que afecta ya en los 50 años y retrocede también concomitantemente enfermedad coronaria, bypass hepática, presiones en capilares altos, capilares altas, se consigue una mistura de ambos años. Acá está lo que ya les mencioné, por lejos de la etiología, que se agrupa en 5 grupos, por lejos, la hipertensión es secundaria de la hipertensión. ¿Quiénes siguen? La patología pulmonar. La patología pulmonar. En tercer lugar, obstrucción de la vasculatura pulmonar porque tromboembolia pulmonar. Esa es la tercera causa. Y en el grupo 1, idiopática, hereditaria, chilena, congénita, la prevalencia es rara, muy frecuente, menos frecuente. Y el tratamiento, tratar la enfermedad subyacente, tratar la enfermedad pulmonar subyacente. Y acá está la definición de todos los grupos del grupo 1, idiopática, heredofamiliar, cardiopatías congénitas, HIV, colágeno, fármacos. Y acá está los hallazgos cuando vienen del grupo 1, este es el movimiento. Encima de 20, el capilar está normal y la resistencia siempre elevada. La resistencia vascular es elevada, pero el capilar pulmonar está en rango menor. Del grupo 2, patología que afecta cámaras izquierdas, presión elevada, el capilar sí está incrementado y la resistencia vascular pulmonar puede estar debajo de 2 unidades de luz, como un cerca de 2 unidades de luz. No está elevada necesariamente. El grupo 3, ¿cuál es el hemodinamia? Presión positiva encima de 20, capilar debajo de 15 porque no hay afectación izquierda y la resistencia siempre elevada por encima de 2 unidades de luz, porque el problema está acá, a nivel pulmonar. En cambio, la hemodinámica y la cámara izquierda se están normales. Por eso en cambio en el anterior, la hemodinámica en el ADP está entrenada, la presión en la vícula está en 25, no más de 5. Quiere decir hay enfermedad. En el grupo 4, la presión capilar está normal, pero la resistencia de la vasculatura está incrementada. Y básicamente la etiología que viene de todos los mismos. Hay otras etiologías un poco más importantes. Lo que más frecuente en este grupo es el grupo 3. Y la del grupo 5 sí es una miscelánea donde básicamente suelen estar enfermedades dermatológicas, hipoproliferativas, enfermedades caóticas, donde el capilar pulmonar dado no hay afectación de la trabajo, la resistencia incremental. O a veces en este grupo puede haber afectación también de canales cardíacas y
de las enfermedades infiltrativas pueden afectar el corazón. Por lo tanto, también puede haber capilares altos, pero eso tiene que ser muy alto. Entonces, esto ya les mencioné. Línea es el síntoma por dejo más frecuente. La línea. Dado que lo más frecuente que se refleja del pelo, se refleja más frecuente. La línea es el síntoma más frecuente. Fatiga, palpitaciones, hepatitis, depresión abdominal, náuseas, retención de líquidos, síncope. Otros síntomas más esporádicos. Difonía orojera por la impresión del dedo de la lengua repetente, ya sea por la dilatación de la arteria pulmonar o por el crecimiento de la lengua izquierda, que puede comprimir la lengua izquierda de la cara, tener la lengua recorre, falta de aire, todo eso. Ya está, los síntomas más prevalentes. ¿Qué más? Pero también no solamente hay síntomas de la depresión, puede haber signos y síntomas de la misma hipertensión pulmonar, como cianosis central o periférica, sistémico, tercer ruido que devenga del ventrículo derecho, soplo sistólico por insuficiencia linfopenia o diastólico porque hay insuficiencia pulmonar, porque las cámaras que se afectan son las derechas, esas se dilatan cuando la resistencia pulmonar es tan alta. Otros signos por hipertensión pulmonar, atrofagia, sobre todo si hay ¿qué más? Secuelas de la composición nerviosa, puede haber terminantes, sibilantes, subcréticos, neumopatías subyacentes. Algunos signos de la falla derecha, la cianosis periférica, mareo, palidez, edemas, dialanizal, ascitis, hepatomegalia, distensión abdominal, que son básicamente infecciones urinares, que es signología de insuficiencia. Hay una clase funcional, así como la SC, de 1 a 4, que básicamente es la misma clase funcional que se utiliza para el síndrome de insuficiencia. El síntoma a evaluar de la línea. Clase funcional 4, ritmo reposo, clase funcional a grandes esfuerzos, solo aparece la línea. Y así. Entonces, básicamente, la clase funcional de hipertensión pulmonar es similar a la que se utiliza en la insuficiencia cardíaca. Los signos, segundo grupo intenso, en la aplicación, aparte de la sintomatología de falla de la aplicación, hay un segundo grupo intenso, defensa de componentes pulmonares, soplo de insuficiencia circulativa y de insuficiencia pulmonar, distensión muscular de fascitis, hepatomegalia. Dado que el lado derecho es el que se va a dilatar porque el tipo derecho está diseñado para bregar con baja resistencia, enfrentado a resistencias crecientes y cada vez más altas, hipertrofia, lo que va a generar en el electro que salga signo de hipertrofia del ventrículo derecho con insuficiencia. Acá, el eje plano frontal es este. ¿Dónde está el complejo más alto? El 3 positivo. 3 positivo, ¿dónde cae? 120. El eje está en 120 grados, o sea, está a la derecha. ¿Qué más? El eje está a la derecha, en B1, B2, ¿cuál es la morfología normal en B1, B2? En B1, B2, la morfología normal es ese que tiene esto. ¿Qué es lo que ha aliado? Ha aliado a R predominante. Esto es lo normal, ahora en B1 se ve así. Entonces, ¿qué hay ahí? Hipertrofia de los ventrículos derechos. Esos son los hallazgos electrocardiográficos de la R. Pero viene B1, B2, cuando hay B1, B2, lo que debe agradecer es la una S. ¿Qué más? En la placa de tórax va a haber pues una cardiomegalia defensa del corazón o del ventrículo derecho,
dilatación de la arteria pulmonar, la silueta cardíaca puede adoptar la forma de botellón de agua, puede haber derrames neurales, engrosamiento de los carriles interlobulares, generando la lesión de líneas de Carley, agrandamiento de la aurícula izquierda, dilatación del ventrículo izquierdo, porque a veces la patología depende de la situación de esa cámara, o puede haber signos de enfermedad pulmonar intrínseca, como empanada de abeja, tractofibróticos, hiperlucencias, tabaquismo, aplanamiento del diafragma, que son hallazgos, por ejemplo, es una placa de todas donde lo más llamativo acá es que lo más llamativo acá es que los bronquios, en este caso, o la arteria pulmonar está como amputada acá, pero acá lo más llamativo es que en la segunda curvatura del borde izquierdo que corresponde a la arteria pulmonar está bastante bien. O sea, en esa placa tiene más llamativo, excepto que hay una cardiomegalia leve. Lo más llamativo es que está prominente la segunda curvatura del borde izquierdo que corresponde a la arteria pulmonar, lo que me denota que hay una severa dilatación de la arteria pulmonar. Obviamente a todos los pacientes que se sufren hipertensión pulmonar hay que someterlo a una bioquímica básica. ¿Por qué? Porque me va a ayudar, dado que los grupos estereotipos de esta entidad vienen de múltiples causas, demograma, una glicemia, glicemia sobre mi renal, reducción hepática, efecto hidrético, estudio para detectar el ámbito. Un ecograma me puede sugerir que hay un proceso muy cuantitativo dependiendo de qué línea esté alterada. Puedo ir con presión pulmonar en el grupo 5, serología para HIV, en el grupo 1, ProNP, dosaje de estos péptidos antidiuréticos que me pueden indicar el pronóstico, sugerir el pronóstico y también la afectación del lado izquierdo, de cámaras izquierdas. Otro examen auxiliar aparte de la bioquímica y lo básico que se ha solicitado es el ecocardiograma, el electrocardiograma. Otro examen auxiliar que es es el ecocardiograma. Con este ecocardiograma, estas son las cámaras izquierdas, esta es la cámara derecha. El paciente está de cabeza, la cabeza acá, los pies para arriba. Vean que las cámaras derechas son más grandes que las izquierdas. Y eso es muy normal. Las cámaras derechas deben ser más pequeñas que las izquierdas. Acá yo estoy ya evidenciando que la luz derecha es más grande que la izquierda y el luz derecho es más grande que la izquierda. Por lo tanto, algo está dilatando esta cámara derecha. Esto me sugiere que hay hipertensión pulmonar, pero el hecho está agregando una resistencia en la arteria pulmonar alta. Se ha empezado a hipertrofia y a alterar. Entonces, el ecocardiograma también me permite valorar, inferir antes de la arteria, inferir cuánto es la presión de esa arteria pulmonar a través del ecocardiograma. Y se puede calcular la presión de la arteria pulmonar a través de la velocidad de la insuficiencia tricuspidia. Por ejemplo, en este ejemplo, acá hay una insuficiencia tricuspidia, se ha medido qué velocidad tiene, 4.8 metros, cuánto es la gradiente, 92. Entonces, uno puede inferir la presión sistólica de la arteria pulmonar 4 por la velocidad de la insuficiencia tricuspidia, ¿cuánto era? 4 metros. Velocidad de al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto ha salido esto? Más o menos sale así. 4 por casi 5. Acá tengo casi 5 al cuadrado de 20. Por 4, vamos a inventar. Se le agrega la presión de la aurícula derecha. Y uno puede inferir cuánto es la presión. ¿Cuánto es la presión de la arteria pulmonar? 4 por velocidad de la tricuspida al cuadrado de la insuficiencia más la presión de la aurícula derecha. Otros signos.
dilatación de la vena cava, que es la dilatación de las venas hepáticas. Se ha medido la cava cuando está 19 milímetros. No debe pasar de 17, porque si la vena cava es mayor, acá en el ejemplo está 19.3, si es mayor de 17 milímetros, la presión de la aurícula derecha, que normalmente es de 0 a 5, si es mayor de 17, ya está entre 6 a 10 milímetros. Si a este paciente yo le hago inspirar y con la inspiración esta cava no cae más del 50% de su diámetro, como acá, le han hecho inspirar y este diámetro ha caído más de la mitad, no, esto es casi igual. Por lo tanto, ha caído menos del 50%. Si no cae nada, la vena cava está fija. Entonces se le suma un poquito más. Por lo tanto, la presión para este ejemplo, yo diría que se ha caído menos del 50%. La presión de la aurícula derecha en este ejemplo, por el colapso de la cava, es 15 milímetros. Sumado al cálculo este 4 por la velocidad de la insuficiencia jugaron, me sale la presión de la derecha. Y para el ejemplo está alta. Que también me da el ecocardiograma. La vena cava, el TAPSE, que es el desplazamiento de la línea digestiva, el índice de peso, que es el crecimiento del pecho derecho, la motilidad de las paredes y los segmentos del pecho derecho. Luego es un cálculo, se digo, y esto acá sean signos de que ese paciente tiene hipertensión pulmonar, porque el lado derecho está afectado. Y eso lo documento con el ecocardiograma. A partir de qué velocidad me sugiere que hay hipertensión pulmonar cuando yo documento la velocidad de la insuficiencia respiratoria, más de 2.9 metros por segundo a 3.4, me dice que la probabilidad de hipertensión pulmonar es alta. Si yo a mi paciente está dilatado a la derecha, mido la insuficiencia respiratoria y me sale velocidad de producción de 2.9, alta probabilidad de hipertensión pulmonar. Y si sale más de 3.4, ya no necesito que la cava me diga nada, sale que el paciente tiene una alta probabilidad de hipertensión pulmonar. Y estas son las alteraciones que se requiere ecocardiografía para hacer los cálculos respectivos. No es porque se los aprendan en el mundo, simplemente que sepan que con el ecocardiograma antes de que requerimos yo puedo incluir la presión de la arteria, valorando medio de los signos, o sea, una aproximación muy certera, muy cercana a la cifra de presión espiritual. Entonces puedo medir la relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo mayor de 1, o sea que el ventrículo derecho es más grande que el izquierdo, el aplanamiento del septo, la velocidad de insuficiencia pulmonar en el inicio de la diástole, se rebasa 2.2, el diámetro de la arteria pulmonar, ¿qué más? El diámetro de la vena cava, el tamaño de la aurícula derecha, muy precisos ecográficos que me van a poder determinar con buena aproximación si mi paciente tiene hipertensión pulmonar. Pero no solo es el ecocardiograma, porque ya también hemos dicho que el segundo grupo etiológico frecuente es que el paciente tiene una neuropatía, por lo tanto lo mandaré al neumólogo que le haga las pruebas respectivas de función pulmonar para ver si esa hipertensión pulmonar que viene de una neuropatía subyacente. Entonces, tiene que hacer su espirometría, su teleconfusión, su gasometría desde la caminata, prueba de esfuerzo cardiopulmonar con medición también de los signos. Perdón, es una ergospirometría. Prueba de esfuerzo, pero también hay que hacer una espirometría durante el esfuerzo. La gammagrafía pulmonar es otro examen auxiliar que se puede utilizar para tratar de discriminar la etiología, sobre todo cuando hay sospecha de que la etiología se deja en el grupo 4, o sea que haya fenómenos tromboembólicos. Ahí sirve bastante la gammagrafía para descartar defectos de perfusión pulmonar.
Se puede hacer una angiotomografía, también no solo gammagrafía de perfusión pulmonar, una angiotomografía. Si sospecho que son trombos, por ejemplo, ¿qué tratar? Acá hay, esta es una arteria pulmonar, esta es una rama, la rama derecha, y acá hay un trombo. La causa de esa perfusión pulmonar es que está haciendo sobre todo se sospecho que hay enfermedad pulmonar. La arteriografía pulmonar casi no se usa ya. ¿Por qué? Porque como el principio cinético lo único, con el devenir de la tomografía ya para valorar esos trombos se utiliza la arteriografía ya no se utiliza. Porque antes se usaba arteriografía y se valoraban los trombos, ¿no? Es muy invasivo. Y este es un cateterismo derecho que es el gol estándar para hacer el diagnóstico, porque la ecografía da una aproximación, pero no da un diagnóstico de certeza. Por lo tanto, el gol estándar para hacer el diagnóstico es el cateterismo cardíaco derecho. Un catéter por la yugular o por la vena pulmonar, más se utiliza venas yugulares o subculares. Se avanza el catéter, llega por la vena cava, arteria de, aurícula derecha, mide la presión acá. Avanza el fluido, el tipo derecho mide la presión acá, sale el fluido por el tronco de la arteria pulmonar y mide la presión de la arteria pulmonar. Documenta más de 20 de media y el diagnóstico está confirmado. Pero el cateterismo derecho no solamente se utiliza con fines, no solamente se utiliza con fines de nombre, que es el gol estándar sino también se utiliza con fines de diseño de la terapéutica instalada, qué tratamiento que puedo dar. También se utiliza con esos fines, para respaldar decisiones de tratamiento, no solo con fines de nombre. Entonces, ¿cuándo hacer un cateterismo derecho? Cuando sospecho que es cardiopatía de no solo con fines de nombre, cuando sospecho que hay enfermedad pulmonar, hay una neuropatía. ¿Qué más? Pero también el cateterismo se puede utilizar para hacer un test de vasoreactividad, para diseñar o afinar la terapéutica instalada. ¿Cuándo se hace un cateterismo y se realiza un test de vasoreactividad? Sobre todo cuando el grupo etiológico sospecho que venga del grupo 1. Ahí se hace el test de vasoreactividad. Solo cuando me sospecho el grupo 1. El grupo 1 es idiopáticas, heredos familiares, drogas, colágenopatías, cardiopatías complejas. Entonces, idiopáticas, heredos familiares o asociadas a drogas. Ahí se utiliza, se recomienda. Sobre todo para instaurar a mi paciente bloqueadores de canales de calcio como tratamiento. Calcio altamente como. ¿Qué más? ¿Cómo sé que el test es positivo? El test de vaso, ¿con qué se hace el test de vasoreactividad? Con óxido nítrico inhalado. Se le hace inhalar óxido nítrico y ¿qué más? O como otra opción es que se le aplique evoprotinol, ¿cómo sé que el test es positivo? O sea que si hay una vasoreactividad, que la presión media caiga más de 10 milímetros de mercurio. Mido antes de aplicar el óxido nítrico, ¿cuánto le salió? 35. Hago inhalar óxido de todo, después de inhalar óxido nítrico. ¿Cuánto salió? 20. ¿Cuánto bajó? 15. Si hay una vasoreactividad. Por lo tanto, a mi paciente de este grupo sí le puedo dar bloqueadores de canales de calcio. O es un defecto, si a mi paciente yo lo hago inhalar óxido nítrico y la presión media pulmonar está por decir en 60 o está en 40 o en 50, lo hago inhalar y cae menos de 40, a menos de 40, te queda
es un paciente abordable para darle caso en parotistas. Entonces, el concepto de entender depende más o menos de como es que el título solo se hace cuando la etiología que estoy evaluando es del grupo 1. Para poder decir, oye, ¿qué sucede si que ya depende más o menos que ahí no cae? Nido 35, ya ¿verdad? Cae a 30. Solo vamos a no hay vasoreactividad, por lo tanto, esa intervención ya ha cobrado demasiado la necesidad y no tiene caso que yo le dé por lo que ahora es de canal acá está, entonces, ¿cuál es la secuencia de abordar de mi paciente con hipertensión pulmonar? Signos y síntomas de falla de crítica, a veces se hace también falla izquierda, porque de ahí viene la etiología, o hemopatías. Le da un ecocardiograma, documento de insuficiencia tricúspidea o signos de llenado derecho estar enlazado en el domicilio, ese es el primer paso. Signología, sintomatología, ecocardiograma. Documento que hay a través del ecocardiograma, documento que no hay hipertensión pulmonar. Entonces, del campo de no. Pero si mi ecocardiografía me dice que si hay alta probabilidad o intermedia probabilidad de hipertensión pulmonar, primera sospecha debe haber afectaciones del vínculo izquierdo o neumopatías. ¿Qué hago? Complemento con mensajes adicionales. El eco me dice que ya no estoy dilatado, debe haber cardiopatía o neumopatía. Le pide una placa de corazón, le pide un efecto, prueba de funcionales pulmonares, epidometría, neumopatía es una TAC pulmonar, no voy a ver fibrosis pulmonar, alopecia. Entonces chequeo primero mi etiología del grupo 2 y etiología del grupo 3. Neumopatía es cardiopatía. Eso es lo que tengo que checar. Y si este screening me confirma, mando al cardiólogo, trate el lado izquierdo, mando al neumólogo, trate la neumopatía. Y obviamente, si es que la falla del vestido derecho es grave, tengo que referir un instituto especializado, pero disponer de algunos fármacos para manejar la hipertensión pulmonar, como colocación, inhibidores de receptores de endocrina, macicentana, glutesano, acetano, son productos costosos y solo están aprobados su compra o adquisición y también con un como el que sea vaya a la bolita de vida, no se puede sentar. ¿Cuánto está en la cama? Solo está autorizado, se maneja en institutos. Y si no hay falla del ventrículo derecho, bueno, trate de la enfermedad subyacente porque tiene desarrollado. Oye, no hay cardiopatía y tampoco hay neumopatía. Entonces me voy al grupo 4. Voy a sacar mis esfuerzos y para mis esfuerzos en buscar protocolos. ¿Por qué? Porque dice que no hay cardiopatía ni neumopatía. Los pulmones sanos. Me quedé sin etiología. ¿Por qué el lado derecho está dilatado y la presión es alta? Gamma-grafía. Gamma-grafía no solamente defectos de perfusión incompatibles, sospecha de efecto, tengo reiterativos, entonces tengo que ir al tomograma. Buscar trombos en vasculatura pulmonar. Pero si la gammagrafía me sale normal, no sé, debe ser el grupo 5, las cosas son muy difíciles. Hay que echar mano al equipo multidisciplinario, buscar diagramas específicas para el grupo 5 donde son metodologías misceláneas, procesos lipopolíticos, enfermedades de depósito, infiltrativas, etc. Cuando
Mi paciente con hipertensión pulmonar es de riesgo alto. Cuando yo documente estos parámetros, estos criterios, que básicamente es la clase funcional, desde la caminata, la presión impugna, los síntomas, valores, los hallazgos psicocardiográficos y faltan resumidos. ¿Cuándo mi paciente con hipertensión pulmonar es cuando tengo una falla derecha franca, que evolucione torpidamente, rápidamente? Estoy haciendo 5 más que no. Está haciendo taquicardia ventriculares que vienen del derecho insuficiente. Está sincopático. Clase funcional 4. En vez de la caminata de 6 minutos, a caminar 6 minutos, solo camine 6 minutos, avanza cuadra y medio. En 6 minutos puede estar gateando. Más que no. Consumo pico de oxígeno, para eso se hace ergospirometría. Del esfuerzo con los gases. Entonces, se hace ergospirometría si el consumo de oxígeno es menor del 5 predicho. Para su edad, mal menor. Péptidos elevados, mal menor. La aurícula derecha, grande, dilatada severamente, con derrame perical, mal menor. Presión de la aurícula derecha por encima de 14, con índice cardíaco menos de 2 por metro cuadrado, mal menor. Y en el tratamiento, básicamente es derivado de prostacyclina, antagonista del receptores endotelinas e inhibidores de fosfodiesterasa. Obviamente de acá, de estos grupos, solo se utilizan básicamente dos criterios directos en la intervención del grupo 1. Ahí está. El grupo 2, grupo 3, no hay estudio grande. No se puede hacer un estudio grande porque, como ustedes verán, son patologías que vienen de esta entidad que es de comorbilidad, de camas izquierdas, de neumopatías subyacentes. Entonces, los estudios siempre son pequeños. Y acá está, básicamente, el tratamiento se utiliza o se estudia cuando hay epidemiología que viene del grupo 1. Fármacos, seguridad familiares, con las tecnologías archivos. Se hace un test de vaso donde usted confirma el diagnóstico. Hoy es el grupo 1. Video familiar o individual. O escolar todavía. Archive drogas. Hoy qué pasa. Heredo familiar. Ese vaso reactividad. Cae más de 10 milímetros en el pulpo, la presión media cuando es un test. Entonces el test es positivo. Le doy bloqueadores de canales calcio. Pero si mi prueba de vaso reactividad es negativa, hay organicidad, no cae mal en mí. No necesitas dar bloqueadores de canales calcio. Y el otro, inhibidores de fosfodiesterasa. 7 años. 12.5 miligramos cada 8 horas. Dice la de 12 a 25 miligramos cada 8 horas. No es para la mayoría que se utiliza nada tan duro. 30 minutos antes de la RS, no. Acá se toma cada 8 horas. No funciona la monoterapia. Le tengo que agregar terapia combinada, dependiendo de qué clase funcional. Y obviamente, si la clase es altísima, uso derivado de prostacyclina, que son poderosísimos. Entonces, ¿qué se usa en el mecanismo? En el hospital no tenemos estamos sentados porque la carga es un movimiento. El tratamiento mensual estaba cuando entró al mercado cerca de 500 mensuales. ¿Qué se utiliza más? Más utilizamos el nafil. Cada nafil. Y obviamente derivado de prostacyclina para alterar en mi líder y práctica. Bueno, acá están los estudios, tienen alguna evidencia, pero como ustedes verán, estas drogas no logran la sobrevida, no mejoran el cuerpo, mejoran la calidad de vida, no le añade daño de vida al paciente con hipertensión pulmonar. Vean, básicamente es calidad de vida.
aumenta el test de caminata. Esto es, por ejemplo, la aumenta del test de sintomática, igual en las fibras y de las fibras de fondo de inspiración. Básicamente mejora la caminata de 6 minutos, mejora la clínica, pero ninguno aumenta sobrevida al paciente. Los antagonistas receptores de terina, bisentan, posentan, macisentan, también reducen el ProBNP, aumentan el test de caminata 2 y la clínica mejora un poquito. Pero no dice que mejora la sobrevida, que se pone alta, puro. Todo fármaco que mejora la sobrevida, añada más tiempo todavía al paciente. Entonces, básicamente son calidad de vida y un poco atenuación al líquido de sí. Igual, agonista de proteína, también aumenta el test de la caminata y nada más. Entonces, ponen la línea de proteína. Entonces, eso es lo que refleja el hipertensión pulmonar. Por consiguiente, es un tópico que es acompaña a patología izquierda que por lejos es la causa más y acompaña a la gente muchas veces a su paciente con fibrosis o los reumatólogos, el paciente con bronquiopatía, hidroglenia, lupus, mandan al cardiólogo a hacer electro y ecocardiograma. Con la finalidad de buscar que haya sido de la vecina de presión. Por eso el reumatólogo manda sin lupus o al cardiólogo. Y los neumólogos que si tenemos patías severas, sea restrictivas o productivas, mandan al cardiólogo no para que le ayude a tratar problemas sociales, sino para documentar en un presente de personas. El otro tema a revisar rápidamente es el grupo 4, o sea, lo que es la tromboembolia pulmonar. La tromboembolia pulmonar. Entonces, el grupo 4, acá está. Es una tromboembolia pulmonar. Cualquier, generalmente las tromboembolias pulmonares devienen de coágulos, o sea, trombos. Esos problemas sirven de los temas frecuentes de la tromboembolia. Y un coágulo sanguíneo, o sea, un trombo, que generalmente se origina en venas extránicas, pélvicas, venas femorales y desde la costilla para arriba, costilla femoral, pélvicas, ilíacas, o sea, venas grandes. Esa es la causa más frecuente. De coágulos que se asientan o se generan en grandes venas, embolizan y ascienden por la vena cava, migran y ascienden por la vena cava, luego que hacen hepáticas, ilíacas, de costilla a la vena. Y alcanzan la vícula derecha, llegan al vínculo derecho y acaban migrando por la arteria, por el tronco de la pulmonar y acaban en esta de la parte derecha o izquierda, dependiendo del tamaño del trombo. Un trombo puede obliterar toda una rama pulmonar, toda la rama derecha, sí. Obviamente es una tromboembolia severa, masiva, con severa repercusión hemodinámica, clínica.
Esa es la causa molecular. Oiga, pero siempre son coágulos, mayoritariamente son coágulos. Puede ser, pero puede embolizar gas. Ah, sí, por ahí, pues, unas burbujas ahí, suelo, o grasa, o puede ser no solo gas, puede ser grasa, puede ser metástasis que pueden embolizar de venas pélvicas, sobre todo problemas ginecológicos, problemas de baño, grupos o glomérulos de células marinas pueden embolizar a la vez de pero lo más frecuente suelen ser coágulos. Entonces, acá está, estos coágulos, ¿a dónde llegan? Migran en el hogar, progresan y van a enclavar. Dependiendo del tamaño de estos, van a enclavarse en una arteriola pulmonar. Dependiendo del tamaño, puede ser una rama segmentaria, una rama principal y obviamente de ahí depende de cuál sea el tamaño de este tronco, depende de la reproducción. No es lo mismo que sobre una segmentaria pequeñita y el paciente me dijo un día, el otro día estaba por ahí, ¿cómo estaba? Me la pasé toda la noche. Pensé que me iba a dar al grito, pero no, hacía telefónico, ya me pasó. Yo empecé a hacer los gritos pequeñitos, y al ser pequeños, como que queda una rama pequeña, da una molestia pasajera el paciente muere. Ahora, que como que también hay el paciente que se le hace un tremendo tronco y va sorbitera 2 o 3 ramas segmentarias del pulmón y el paciente hace anemia súbita, hipoxemia, cianosis, y hace muerte súbita. Lo que pasa muchas veces en los viejos el paciente viene de provincia en un bus, 14 horas de viaje y llega a Lima y en el terminal terrestre fallece. Y entrando a Lima le faltaba el aire, ya vino desde Ica, que le faltaba el aire, que pensaba que era solo viaje. O llegan de. Muchas veces cuando hagas internado va a haber pacientes que vienen de los terminales terrestres de frente, o a veces hay buses que, dado que el paciente está mal o agónico, lo trae el bus y te produce la muerte de emergencia y lo bajan al pasajero. Pero es un test grande, un test masivo, para que lo haya hecho colapsar hemodinámicamente. Ahora, obviamente hay factores de riesgo. Uno de ellos es la sedentación, está en sedentación crónica, cáncer sobre todo de zona, insuficiencia venosa, y hoy tiene varices tremendas en miembros inferiores. Que haya sido operado no de insuficiencia venosa, que sea muy añoso, que sea yo obeso, que haya tenido una cirugía médica o de columna vertebral que haya estado postrado un tiempo largo. Esas postraciones semanas predisponen a más cirugías ortopédicas de cadera, de rodilla, el abordaje cruento de esas zonas, sobre todo en cirugía de reemplazo de operaciones de cadera, se injuria porque los estudiantes están cruento. Esa injuria local puede formar trombos en esas zonas que van a migrar, sí. Ese tipo de cirugía. Entonces, obviamente, vemos cuál es el síntoma principal de estos pacientes, dignación. Digna, ¿por qué? Lo traen de la casa. Estaba bien. No,
especialmente se ve enfrentado a presiones de este siglo, una vez que bruscamente ramas y hospitalías se han obliterado por tropos, esto 20 con 5 cuestión de minutos o horas pasa a ser 60, 40, 80, 40. Y obviamente el enfrentado a estas presiones en la comunidad, el vestíbulo potasio se dilata, o sea, aparece falla del vestíbulo falla aguda, bruscamente se ha tenido que ver enfrentado sin opción de poder hipertroflarse, engrosar su pared, bruscamente desde que luchaba contra 20 con 50 tiene que estar con 30 con 40, colapsa. Entonces hay signos de falla del vestíbulo derecho. Básicamente hay signos de falla del vestíbulo derecho. Ahora, obviamente, se sé que mayoritariamente son troncos y la falla de qué cámara va a ser, se va a ver impresión regular. ¿Qué más? Ya hago contra los troncos. ¿Cuál es el tratamiento de los troncos? Anticoagulante. ¿Sí? Eso es lo que yo pensé, o sea, si ya sé que son troncos mayoritariamente, tengo que anticoagular. No sin antes puede dar un soporte básico. Un soporte básico, oxígeno, reposición de volumen, si viene colapso dinámico, los restos de fluidos con cautela, porque a veces viene hipotenso, sospecho, si hace porque lleva a valoré los factores de edad, valoré el electro, el que se va a la derecha, hay algún signo que aparece en el electro. Hay el electro. En el electro no se ve un tronco, tendría que ver el tronco que viajando y puto tan grande está pasando por el electro derecho. Eso debe pasar en el electro. El tronco ya migró y tiene mutativa nominal. En el electro ve que el electro derecho está fallado. No se contrae bien, está dilatado, aparece en su espíritu. Entonces, tengo una alta sospecha. ¿Qué voy a hacer? Hay escuelas para los jóvenes están bastante Doctor. Obviamente, el paciente que tiene hipoxemia súbita puede doler el pecho con una emergencia que hace muchas cosas. Habrá hecho temblores, esos síndromes coronarios que a veces no tienen dolor, tienen hipoxemia. Se lo usted, valor, cuando yo te viene, vengo del aeropuerto con un eco de ropa, acabo de llegar, alguien no que se ahogaba. Entonces, cuando hay sospecha de diagnóstica, hay una sospecha de diagnóstica, porque básicamente mi paciente viene por línea y en mi cartera de diagnósticos probables, la síndrome coronal, la C, sobre todo si el paciente es ya no te da un dolor claro, no tiene voz, se queja de mí. Entonces hay informe, pues, o informe que no es necesario que te lo prenda porque no van a estar los secretativos del celular. Después lo pone alta probabilidad. Y los sectores también están alta probabilidad. Si mi diagnóstico es de alta probabilidad, entonces yo digo si mi diagnóstico es de alta probabilidad, confirmo cuál es el examen que pone estándar para diagnosticar. El electro, el eco dan signos de falla derecha, pero el gol estándar en el diagnóstico, ¿cuál es el gol estándar?
la angiogram me permite ver los tromos donde están enclavados. Ya hice mi diagnóstico. Perfecto. ¿Qué es lo primero que hago? Lo anticoagulo. ¿Qué se refiere? Heparina de bajo peso molecular, como la enoxaparina, eso se refiere. Y para todos los pacientes los saben internar. No todos internan. ¿Por qué? Porque hay protocolos resultantes pequeños. ¿Qué hacer? Se trató una medida similar, esta es lo que pero ¿qué me pasó? Me faltó el año entonces, una vez que hice mi diagnóstico, lo confirmé, le tengo que estratificar. ¿Con qué se estratifica? Hay varias cosas. Además, se utilizan peces. Y te da una gradación A, B, C, D, E. A y B, manejo ambulatorio. Los anticoagulos se lo mandan a su casa. Cuando mi estratificación de riesgo me dice Italia, riesgo A o B, es para manejo ambulatorio. Solo enoxaparina que vaya a su casa, que tenga la consulta de trabajo. Y después, de la enoxaparina o de ese anticoagulador, se le puede dar NORS, 3 a 6 meses, o sea, se continúa la anticoagulación y oral por 3 a 6 meses. Tal vez una semana pueden dar enoxaparina, que no vamos a tener las ampollas 6 meses, una semana, después de ampollas, y la control, se le va a dar 3 a 6 meses con enoxaparina. Eso se agua. Pero la warfarina en este tiempo, como ya veis, de gasto, pero tiene que monitorizar el INR. Monitorizar el INR está sacando de sangre la glicemia para ver en cuánto está el INR. Básicamente se utiliza en prótesis mecánicas. Entonces, ¿qué se utiliza? Quizabal, Rivaroxaban, Dapicarán, no los anticoagulantes. Pero cuando el estadio es CDE, obviamente también. De acá para acá hay bases de inestabilidad clínica, se usan trombolisis, se trombolizan pacientes. ¿Por qué? Porque el trombo es más grande. El estadio o el trato de riesgo de que hay que trombolizar. Hay repercusión clínica, trombolisis está paciente. ¿Por qué se tromboliza? Históricamente se trombolizaban con la antiplasa, pero cuando uno hace una trombolisis sistémica, pone por la vena plasma, es un contenido sagrado de otros sistemas, de otros órganos. Pacientes que están trombolizando la tromboembolia pulmonar, ponen por el parte plástico y acaban con inmoral intercranial. Entonces, en el devenir de los últimos años, específicamente del año pasado, hay estudios que dicen que la trombólisis tiene que hacerse mejor dirigida. Una trombólisis dirigida por catéter, metas un catéter, ¿dónde ubicó su tomografía? ¿Dónde ubicó el trombo? En la rama derecha de la pulmonar, en la arteria segmentaria tal. Se va a hacer catéter hasta esa rama y antes del trombo se le inyecta selectivamente para que lo vaya guisando y calmando. Eso evita exponer a que altas concentraciones de trombolítico acaban en vasculatura cerebral con riesgo de sangrado intracraneal. Entonces, lisas focalmente. Eso se pone. Nada más. Eso tiene iguales resultados que la trombólisis sistémica, pero tiene menos sangrado cerebral. Otra estrategia de la trombólisis sistémica, o sea, lo histórico era que hacer trombólisis
trombosis sistémica, esa es la mejor. Pero ¿cuál es la mejor opción actual? Lisis dirigida por catéter. ¿Qué otra opción actual? Embolectomía. Sacas el trombo dirigida por catéter. ¿Qué embolectomía dirigida por catéter? Metes un catéter, succionas el trombo y lo retiras. Porque ¿cuál es la complicación mayor cuando uno hace una trombólisis sistémica? ¿Cómo pasa cuando haces trombólisis en los infantes? Que el paciente ha una hemorragia intracraneal producto de la crisis. Ese es el tema. Bueno, entonces visto así pasamos rápidamente la trama. Esto ya lo mencioné, generalmente son cuadros, puede ser aire, gas, células malignas. Es más prevalente cuando es mayor, por cierto. La mortalidad mejorada con el devenir de un diagnóstico más certero, con la sangre conversativa y con el tratamiento de la crisis ha mejorado la mortalidad. Los factores de riesgo, ya les mencioné, fracturas de miembros inferiores, hospitalización por arritmia, ICC, problemas previos, retraso de cadera de vida, traumas mayores, infartos previos en los últimos 3 meses, trombosis venosa previa o tromboembolia pulmonares previos o trombosis también es un factor de riesgo. Injuria de columna vertebral, factores moderados, periodo portal, uso de contraceptivos, cánceres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Entonces hay todo un contexto que, ¿cuál es el común denominador? En los cánceres o la preocupación, algo que una cirugía vertebral, si esto va acompañado de hipertensión por estos niveles, hay más probabilidad. La triada de Virchow, que todos ustedes conocen de sus conocimientos básicos, de estasis sanguíneos, injuria endotelial y hipercoagulación. Esos 3 elementos confluyen y forman todo. ¿Dónde se tienen a formar para la tromboembolia pulmonar? Suele ser en venas profundas de extremidades, de cocritia grave. Las venas de Pantoquilla están comienzan, porque son venas pequeñas. Y esos todos ahí no suelen migrar hacia arriba, tienen que quedarse por gravedad, al ser más vitales es difícil que migren a generar una tromboembolia. Y obviamente se emboliza obliterando la vasculatura, repercutiendo en la presión de las arterias. Acá lo que ya les mencioné, el 50% de los pacientes que hacen trombosis venosa profunda proximal, y proximal quiere decir de costilla para arriba, pueden presentar tromboembolia pulmonares. En cambio, los pacientes que tienen trombos en las pantorrillas, o sea, distales, solo un tercio puede progresar y hacer trombosis venosa profunda proximal, o sea, de diálisis temporales, y recién introducir. Porque cuando es en pantorrilla suele resolverse completamente inmunidad. Entonces, la obliteración de la vasculatura pulmonar va a generar aumento de la presión de la arteria pulmonar, compromiso en el ventículo derecho, a mente que se va a liberar tromboxano y serotonina, que son vasoconstrictores y que aumentan la presión de la pulmón. Esta es la fisiopatología básica, trombosis venosa profunda de venas proximales, da una tromboembolia pulmonar, obviamente el líquido de sangre. Este examen nacional de líquido de tiene un elevado valor predictivo positivo. Si sale negativo, el líquido de no hay que. Si sale negativo el líquido de cuando usted hace el examen de emergencia, a esa línea no es completa. Pero si sale positivo, puede ser que se sacó el diente y hizo un trombito ahí porque la encía estaba y sale positivo, un golpe en el tubito y obviamente al largo de coagulación se tuvo que dar, pero si sale negativo el fluido
va a haber una actuación mecánica en la vasculatura pulmonar, liberación de tromboxano, serotonina, hipoxemia, aumenta la presión de la arteria pulmonar, aumenta la poscarga del ventrículo derecho, se va a dilatar y compromete su contractilidad, lo que va a generar incremento de los pérdidos naturales. Esta dilatación y aumento de y compromiso del ventrículo derecho, sobre todo por aumento de la poscarga, porque ese ventrículo tiene que enfrentarse a presiones altas, tener isquemia del ventrículo. ¿Qué más? El aumento de la presión de la arteria y la poscarga aumenta el estrés, aumenta el consumo de oxígeno en el ventrículo derecho. Se va a comprometer el aporte de oxígeno en el ventrículo derecho, se compromete la perfusión coronaria, la presión y reducción de la perfusión sistémica. Obviamente, cuando ya hay hipoperfusión, aparece acidosis y el lactato se va a incrementar. Cuando se haga su gasometría, aumenta el lactato. El diagnóstico de sospecha clínica, básicamente, el síntoma que nunca falta es la línea. Casi nunca falta. Usted aplica los test de probabilidad diagnóstica, sale alto a anestesia anticoagulante. Y hay otros exámenes que lo vamos a revisar a continuación. ¿Cuál es la clínica? Básicamente lo que está haciendo la clínica, que puede ser en reposo, puede ser en intensivo. Pero la línea siempre está o lejos es el síntoma capital. Va a haber taquimia también, taquicardia, diabetes, fiebre, aumento del segundo ruido. Pero vean ustedes las presentaciones son horario. Lo que está de más prevalente línea delicada de la. Entonces, si mi paciente tiene por línea identificada la emergencia, yo le tengo que hacer un informe de probabilidad de diagnóstico. Oye, esta línea, ¿será por qué? O pienso que es síndrome coronario. Inmediatamente le aplico los test de probabilidad, que lo más utilizado es el de Wells, que básicamente valora si el paciente está aportando al ingreso de emergencia una trombosis venosa profunda, con la pierna toda hematosa y adolorida, baja. 3 puntos. La sospecha de embolia pulmonar es más probable, y yo creo que sí se puede presentar. Tiene factores para la primera fenómeno crítico, sospecho que mi línea es por embolia pulmonar. Sigo pensando en el teléfono. Frecuencia siempre es 5,5. Por razón de 3 días o una cirugía en las 4 semanas previas, unos 5. Trombosis venosa profunda o embolia pulmonar, unos 5. Hemoptisis, uno, cáncer, lo escoreo. Si el escor me sale más de 6, anda por la diagnóstico. Hay una valoración modificada de cuerpo. Si el escor me sale más de 4, es probable que sí sea embolia pulmonar, y menos de 4, improbable. Otro escor de probabilidad diagnóstica que puedo utilizar es el escor de Geneva. Hay un Geneva histórico y hay un Geneva simple. Puntualidad, el antecedente de embolia o trombosis venosa profunda previa. Si está sometido a cirugía bajo anestesia general o fractura de una extremidad en el último mes, cáncer desactivo, dolor en una pierna, hemoptisis, dolor unilateral, frecuencia cardíaca 75-24, más de 95, dolor y también edema, dolor y edema unilateral en una pierna, también puntúa. Entonces, dependiendo si yo me acojo al Geneva simplificado o al histórico tradicional, por encima de 11, alta probabilidad diagnóstica. En cambio, en el Geneva revisado simplificado, 5 a 7, alta probabilidad diagnóstica. Esos son los dos sectores de probabilidad diagnóstica que más se utilizan. Obviamente hago mis exámenes de laboratorio,
hemograma suele haber leucocitosis, incrementada, mancha incrementada, transaminasas también puede estar incrementada, puede haber repercusión, como si fuese una falla derecha, puede haber un efecto hepático. El pH o la gasometría puede ser inespecífico, pero si hay hipoxemia, pensar en el puede ser el ala normal, porque la severidad, ese es el dolor de cabeza de ti, y la severidad de líneas signos oculares hasta el paciente que viene fallece en la casa con el recurso al hospital, hace muerte súbita, porque puede haber la trombosis extensa y severa. Entonces eso hace que el espectro de precipitación sea multiplicado. Si hay hipoxemia, mal pronóstico, si hay hipocamia, 41%, alcalosis, 41% casos más, en cambio de acidosis, solo hay cuando es demasiado shock. Péptidos elevados, mal pronóstico. Troponinas elevadas, mal pronóstico. La trombose cáncer, la repercusión en la derecha. Por eso se ha injuriado a aparecer de troponinas en efecto en la derecha. O sea, es un PCE. El tipo de lo que ya les dije, que el otro lado tiene 0,500 microgramos, si el valor sale negativo, descártese el ejemplo. No esté, piense que esa línea puede ser una motora, una línea de descarte de la otra, un centímetro coronario agudo. El electrocardiograma, taquicardia sinusal en 40% de casos, fibrilación auricular, sobrecarga del ventrículo derecho que indica T grave y renal pronóstico. ¿Qué es lo que se ve? T negativa P1, P4, patrón QRP1, como tiene el patrón ventrículo derecho y el patrón de Martin-White. Onda S1, Q3, T negativa S3. Puede haber bloqueo completo o completo de la derecha. ¿Cuál es el signo de Martin-White? Esta T negativa P1, P2, P3. Y también en 2, 3 y ABF. Como que es isquemia anterior o isquemia de canal inferior, sospecha de que. ¿Cuál es el signo del Martin-White? Onda S1, onda Q3 y onda T negativa S3. Onda S1, Q3, T negativa S3. A eso le llaman el signo del Martin-White. Es un signo que se ve de pasivos. ¿Cómo se ve acá? S1, T3, Q3, T negativa. Signo del Martin-White. La placa es poco sensible y poco específica. Si ustedes pequeños, las placas pero te ayuda para hacer el diagnóstico diferencial. Por eso si hay disección de aorta, de motoras, derrames peritanos, derrames pleurales, neumonía, hallazgos probables, atelectasia, derrames cardiovascular, el signo de campo o el signo de Westermann. Westermann es por oligoemia fecal o oligoemia focal. Y la joroba de campo es cuando hay un infarto pulmonar asociado. Son signos claros que no se presentan en TEP leve, se presentan en TEP severo. ¿Cómo se ve acá? Por ejemplo, esta es la joroba de campo. Este triángulo que veo acá. Es más didáctico acá. Quiere decir que acá se obliteró, se generó un infarto concomitante y todo esto está como atelectasiado. Signo de la joroba de campo. El signo de Westermann es un signo de oligoemia focal. Si usted ve este monitor, acá hay vasculatura en esta porción inferior del emisora, pero para arriba está negro. Sí, igual acá. Para esta zona no hay vasculatura, para arriba está si hay vasculatura. Todo esto está oligoépico y esto está con buena perfusión. A esto le llaman el signo de Westermann. Por oligoemia, dado que se ha obliterado acá un trombo, una arteria secundaria. Y la angioTAC tiene alta sensibilidad y especificidad. El problema es que la angiotomografía requiere contraste igual. Y las sustancias de contraste son negociosas. Por lo tanto, no se puede usar
si hay insuficiencia renal crónica, o si la paciente está embarazada. En esos casos, ¿qué se requiere? Una gamografía pulmonar de ventilación perfusión. O sea, la angiotomografía, dado que se utiliza sustancia de contraste, detectar que si el paciente con IRC o con alergia a las sustancias quemadas, que tiene que ir a la gamografía de ventilación perfusión. Acá cambia, esta es una angiotomografía, rama derecha, rama izquierda, toda la rama izquierda está obliterada por trombo. ¿Qué te pasa en el viento? Cuando que toda la rama se ha obstruido, se ha trombosado, por eso esta tromboembolia. Igual acá. Trombos acá, trombos pequeños acá, otros trombos en ramas sementales radicales, en este caso están ambos emisores comprometidos. Trombos de morfología longilínea, tanto en la rama derecha e izquierda. Esos textos son importantes, dan repercusión hemodinámica. Y la gamografía tiene menos radiación, se utiliza en mujeres gestantes, cuando hay insuficiencia renal grave o cuando hay alergia a la sustancia renal. Pero ¿cuál es su limitación? Tiene menos sensibilidad diagnóstica, menos sensibilidad diagnóstica, con hasta un 40-60% de resultados dudosos, no confirmados. Pero obviamente hay grupos poblacionales con los cuales no se puede dar una sustancia. La angiografía antes era el hidrata de oro, pero con la debilidad de la tomografía ya no se utiliza. Obviamente, dado que la trombosis venosa profunda es un ítem a valorar, está presente en todos los sectores y es un factor de riesgo que predispone a TEP, hay que hacer el paciente un doble venoso del miembro superior. Dado que es nada invasivo, nada cruento, bastante disponible en la emergencia, un dispositivo portátil y se le valora las venas. Si usted encuentra una trombosis proximal, empieza a anticoagular, ya está viendo un trombos ahí, que algunos se han empezado a pulmones, ya lo de menos, por lo menos empieza a anticoagular los trombos pulmonares. Y la ecocardiografía, ya le mencioné, básicamente se utiliza no como fines diagnósticos de usted, sino para valorar las repercusiones del ventrículo derecho. ¿Cuántos dilatores ventriculos están funcionando? Si hay tromos en el ventrículo derecho, no tiene que funcionar. Y el signo de Mahoney, que es una ecosimetría de la cara libre del ventrículo derecho. Entonces, y también me sirve para hacer un diagnóstico diferencial. O es un derrame peritoneal severo, o es una neblina visitante de la aorta, o es una prótesis o una difusión de una válvula de insuficiencia vascular severa que me está dando la sintomatología. Los diagnósticos diferenciales son básicamente las emergencias médicas más frecuentes. Disección del órgano es una emergencia médica. Síndrome coronario es otra emergencia médica. Insuficiencia valvular neumotórax, taponamiento cardíaco son emergencias médicas. Bueno, pericarditis, derrames cerebrales, neumonía, no son tanto emergencias médicas, pero entran en sistemas diferenciales. Y lo que ya les mencioné, en el tratamiento básicamente soporte hemodinámico si el paciente viene con los hemodinámicos, adecuada hidratación, soporte algunos que tienen alta ventilación mecánica, anticoagulación, que se prefieren las variantes, se prefieren las heparinas sólidas, pero ahora se prefieren las heparinas de baja presión. Y tratamiento hidrolítico. Lo que se utiliza más en los sistemas de salud es la hidrolisis sistémica, con bloqueo de ya. Oye, ¿por qué no hacemos físico-catéter dirigida? ¿Por qué no hacemos una hemolectomía con catéter? ¿Por qué no hacen catéter succionamos el tronco? Requiere una sala hemodinámica, un cinematógrafo, toda una logística para eso. O
cosa pues que si te compras aviones a 3.500 millones de dólares y no te dan, le pagan la beca como que no para la beca menos hay para ello. Pues acá, ¿qué se hace? Crisis sistémica, ¿no? ¿Qué se hace en el Perú? Se victimaliza. Algunos salen en el traje, se le pone detrás, por el salen. Bueno, entonces acá está lo que ya les mencioné: soporte de oxígeno, mata la reservorio hasta saturar que el paciente sature más del 90%. Si el vestido derecho está disfuncional, eso me lo da la ecocardiografía. Macro no. Expande el volumen con mucha cautela, no vaya a retar con más de litros de volumen, suelo isotrópico, 500 mililitros de poquito para optimizar el gasto cardíaco. Vasopresores, si el paciente viene en shock, ¿qué se prefiere? La norepinefrina, dado que tiene mejor impacto en mejorar la contractilidad del vestido derecho, mejor que la dobutamina. Y estas son las guías actuales, entonces simplificaron en marzo de este año de cómo abordar el embolismo pulmonar agudo con respecto al tratamiento. Ellos son los que desempeñan los países sistémicamente, ya es un sagrado de la periferia, un sagrado de la realidad, así que va a acabar con el ingreso. Por lo tanto, ya han hecho los objetivos y nosotros estamos continuados en esta línea de menos complicaciones en utilizar ligeramente o hacer la declaración de tiempo y básicamente sin pensar. Y acá lo que ya les mencioné respecto al tratamiento, dado que la forma de presentación es bastante amplia, usted estratifica el riesgo. El paciente ya de no tiroides. Al tocar me salió positivo, no lo puedo salir. El eco, todo el eco ya lo tengo. Perfecto. Ahora, siguiente los 100 más de 10 de emergencia mando a su casa, porque eso fue lo que indicó hacer el directo que voy a decir la tarde. Todo lo es poder, aunque es el score de especie, para identificar el riesgo. Y el score de especie me da clase 1, 2, 3, 4, así. Por lo que es lo mismo, A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Entonces, ¿qué puntúa? Le da 100 varón 10 puntos, cáncer previo 30 puntos, falla cardíaca, enfermedad pulmonar, frecuencia cardíaca, presión sistólica, número de 5, respiraciones más de 30, temperatura menos, estado mental alterado, saturación menos de 90, se calcula, valorando otros ítems. Y si me sale más de 126, alto riesgo, el paciente tiene mecanismo. Queda hospitalizado. Pero si me sale menos de 65, solo 1 o 2, el paciente merece su casa. De clase 3 a 5, lo que es DF, tiene que quedarse hospitalizado. Pero el score de especie no es el score único. Hay otros scores. De estas guías son. El score de especie es una nación un poco más reducida. Historia de cáncer, de edad, enfermedad pulmonar, presión sistólica, frecuencia cardíaca, saturación. Si sale 0 puntos en el especie simplificado, bajo riesgo, baja mortalidad de primera vez. Pero si un solo punto sale positivo, alto riesgo de muerte de meses. Este es especie simplificado. Otro score de BOBA, presión sistólica, hormoninas elevada, falla del tipo derecho, frecuencia por el 110, de 0 a 7, 2, 2, 2, 1. Sale más de 4, alto riesgo, solo 1, 0 a 2 puntos, no es confirmatorio. Estadio 3, con el internado. O el score de Estia, cualquiera puede usar un el paciente está inestable. La trombolisis o la embriología es necesaria. Está concentrado, activo alto, río concentrado.
ha requerido más de un día de oxígeno suplementado para conseguir esa producción de 190. Se ha diagnosticado ebolia pulmonar de tratamiento ambulante, o sea, cada recibimiento tratamiento de coronel igual y eso todo. ¿Qué más? Severo dolor que necesita medicación intravenosa más de 24 horas. Tiene difusión hepática severa, está embarazada. ¿Qué más? Relaciones médicas o sociales. Entonces, ¿qué dice el lector de ciencia? Si todo es negativo, todas estas preguntas son negativas, mándelo a su casa, ¿no? A uno que mándelo a su casa. Pero si una sola pregunta es positiva, entonces estos lectores que ustedes hagan un ejercicio memorístico es infructuoso, no tiene caso, eso está en la aplicación del celular. No se lo logra aprender de memoria. Puede saber las cosas macro, pero de memoria no se lo sabe. Y acá está, ¿ven? Manejo inicial. Estadio A, categoría B, categoría C, C2, C3, D1, D2, D1, D2. Esta es la referencia, busquen quién de memoria pulmonar al mundo. ¿Qué es lo que quiere decir acá? Solo 1, 2, lo que es AD, según el autor que usted ha utilizado, salió bajo 10. El lector que he utilizado me salió bajo 10. Más de resultados. Porque 1, 2 bajo 10. Asintomático, olioso, tipo síntomas muy leves. ¿Qué hace usted? Inicia anticoagulación oral. Antisaban, antibarzabán, antigrán, suficiente. Oye, pero no, mis lectores me dicen que no es de bajo 10, no es intermedio. Categoría C1, C2, C3, dice parinas de bajo peso capital. Mira la obra de proteína. Mire el lactato, la cetoacidosis. Evalúe el vestíbulo derecho y también hágale una tomografía. Todo está bien. Vea usted si lo maneja ambulatorio o lo pide. Pero cuando el estadio ya es B, o sea, el paciente sigue algo bien, que es B, ahí sí ya requiere no solamente de anticoagulación, requiere de vasoactivos, de terapia hemotrópica, trombolisis sistémica, pero ¿qué se prefiere ahora? Trombolisis dirigida por agentes. Más no evita las complicaciones, los efectos adversos. Entonces, eso es lo que sugiere esta guía. Únicamente se daba epidemiolisis sistémica en los pacientes graves o de alto riesgo, pero ahora se prefiere esa medida. Mensaje para la casa de esta guía de este año de marzo, de sus víctimas. Si el paciente es asintomático y el paciente es ebolia pulmonar, puede irse de alta y no es necesario ser hospitalizado. Porque está en categoría, o sea, bajo. ¿Qué otra cosa debe ser? Una alta pronta. De emergencia nomás lo mando a su casa. Estuvo 2 días, de la emergencia, estadio B, bajo B. Pero si mi paciente está en el estadio C, B, ya hay insuficiencia cardiopulmonar y hipertensión. O sea, el paciente está inestable, puede ir inclusive a la categoría D, CD, porque ya se documentó insuficiencia cardiopulmonar, inclusión del vestíbulo derecho, biomarcador acelerado, pérdidas al derecho, hospitaliza al paciente. Para ellos son los sectores. Y obviamente
las terapias avanzadas, la trombolisis sistémica, trombolisis liquida por catéter, trombectomía mecánica por catéter, o a veces embolectomía quirúrgica, hay que hacer una pequeña toracotomía y sacarle el eco. Son razonables en pacientes con embolia pulmonar aguda, sobre todo en los estadios de alto riesgo, de alto riesgo. ¿Cuál es la anticoagulación? ¿Con qué se debe hacer? Con heparina de bajo peso molecular. Sobre la heparina sódica, en contra la heparina de bajo peso. ¿Cuál es la que más se utiliza? ¿Qué más? Los pacientes en los cuales ya requiere medicación oral no de warfarina, de los nuevos anticoagulantes orales, porque la warfarina es difícil de seguir, difícil de hacer así, porque hay que estar sacando un IgR cada mes. El paciente consigue una cita al mes y no mucho por lo tanto, bueno, pasen todos los sistemas de salud. Nunca un hipertenso en el sistema militar no tiene 5 consultas al año, tiene una al año, 2. Entonces, por eso es que se prefieren los nuevos anticoagulantes de la Fixaban, ¿Qué más? ¿Hasta cuánto tiempo se debe anticoagular? 3 a 6 meses. No es que le di 2 semanas, ya se que coloca 5 más de los sujetos. Se deja 3 a 6 meses de anticoagulación oral. Acá lo que ya les dije, heparina de bajo peso molecular, lo que más se utiliza es enoxaparina. Tienen menos riesgo de sangrado, menos trombocitopenia, útil en las gestantes. La heparina no fraccionada se prefiere en casos en los cuales se va a hacer una hidrolisis, porque ¿qué sucede en la heparina sódica? ¿Qué les pasa? No se aparece en sangre, ¿cómo le viento la no se aparece? En cambio, la heparina sódica, su antídoto es el sulfato de protamina. Obviamente, si mi paciente tiene alumbrado insuficiencia renal, se prefiere heparina sódica. Y todo lo otro es nosaparina. Y estas son los anticoagulantes, no es necesario que se aprendan la dosis. La nosaparina es la más utilizada. Y los nuevos anticoagulantes, como la Ligatran, que es un inhibidor directo de trombina, Rivaroxaban, Apixaban y Edoxaban, son antagonistas superiores del factor 10A. Su eficacia es similar a la warfarina, menos riesgo de sangrado, por eso que reemplazan a la warfarina. La warfarina es suficiente difícil y su respuesta es detallada. El paciente dice que llega haciendo sangrados activos, hemorragia digestiva, como se pasa y el INR se va a 8 o 9. Pero son más costosas. No debe usarse si hay insuficiencia renal grave y los nuevos anticoagulantes. Ahí si hay insuficiencia renal se prefiere usar con ya los fibrinolíticos, ya les mencioné con qué se hace la trombólisis sistémica, generalmente con la triplasia. 100 miligramos se impone en 2 horas, dando un bolo de 0 a 100 miligramos por kilo en 15 minutos. Y el resto 100 miligramos en 2 horas. ¿Qué se prefiere en la actualidad? La ver la logística, hacer un análisis dirigida en el paciente.